ver si mañana les van a defender sus Biblias, sus libros. Yo mismo voy a ir porque esos gringos malditos nos están haciendo daño, que están viniendo a confundirnos. Es por eso que yo me he reunido con ustedes dos acá, para que ustedes vayan al río y los apedreen, los boten a palos. En este país de 7 millones de personas, ustedes son los primeros que en esta misión de la Asamblea de Dios de Perú bautizan. Hoy hay gozo en el cielo por estos hijos de Dios. Y sabemos que nuestro galardón no es material, sino la vida eterna. Dios dijo: recibiréis el poder del Espíritu Santo cuando venga entre nosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Con solo 4 iglesias abiertas, anglicana, metodista, una independiente y una adventista, el siglo XX se inicia con la fundación de la IEP, la llegada de los nazarenos, la iglesia presbiteriana, las asambleas de Dios y la alianza cristiana, enfrentando todas un ambiente hostil y luchando por la libertad de culto. La iglesia empieza como un grupo de estudio bíblico, de presentación del Evangelio a partir de los esfuerzos que hace la señora Peterson. Llega Carlos Bright en 1893, 1894, va a empezar en Lima, en la calle Guadalupe. Luego van a llegar algunos ingleses con quienes se va a unir y van a alquilar un local en Polvos Azules. Luego van a migrar a la calle Negreiros. Más adelante va a llegar Juan Ricci en 1907 a Lima. Él llega en 1906 y se establece en Arequipa, pero en 1907 llega a Lima y a continuar esa obra ya en la calle Negreiros. Para 1910 van a abrir un pequeño instituto bíblico donde se van a formar Juan de Dios Guerrero y Juan Virgilio, que son dos de los primeros colportores de la IEP que van a hacer tareas especialmente en la zona de la Serranía Central, Yauyos y la zona de Junín. Y en 1919 la iglesia va a propiciar la primera reunión, que lo vamos a conocer más adelante como las reuniones del sínodo.
1920 va a ser el segundo sínodo, 1921 el tercer sínodo, y en 1922 en el cuarto sínodo se va a poner el nombre de Iglesia Evangélica Peruana. La Iglesia del Nazareno no nace por el acuerdo de la Junta de la Iglesia del Nazareno en Estados Unidos, nace del trabajo directo que Dios hizo en la vida, en el corazón de un joven de más o menos 19 años, Roger Winans. Cuando llegaron al Perú, desembarcaron en Pacasmayo, un puerto de la Libertad, departamento de la Libertad. Desde que ellos llegaron, comenzaron a visitar campos aledaños a Pacasmayo, trabajaron con interés e incluso se extendieron a la sierra, pero ya había recorrido el valle de Jequetepeque y mayormente la provincia de Pacasmayo, y había logrado varias congregaciones, pequeñas unas, más grandes otras, y terminó por enviar un informe a la Junta General de la Iglesia, tratando de interesarles. Y ellos, la Junta, al ver que había fruto, entonces les nombraron misioneros oficiales de la Iglesia. Eso fue en febrero de 1917. En marzo de 1917, el día 11 de marzo, celebraron el primer culto oficial. Después de 2 años y medio, pues llegaron en el 1 de noviembre de 1914. Pasó este tiempo y el 17 de marzo lograron organizar la iglesia, oficializándose de parte de la Iglesia del Nazareno en los Estados Unidos. El año de 1919 llega precisamente el primer misionero de las Asambleas de Dios acá al Perú. Es el misionero Forts Barker, viene con su esposa Ethel, acompañado también por otro misionero, Hulbert, con su esposa Sara, creo que es. Bueno, pero llegan ellos acá a Lima. Al llegar a Lima, encuentran que hay una organización de una asociación de cooperación evangélica que también se llamaba Alianza Evangélica, dirigida por un misionero que se llamaba Juan Riche. Juan Riche entonces había organizado el Perú en zonas. En Lima dejó la libertad para que las misiones puedan llegar, pero en las provincias tenían que organizadamente evangelizar las provincias, los departamentos. Y Riche le dice, mira, los lugares ocupados, ya el norte está ocupado, Trujillo está ocupado, Cajamarca está ocupada y así, ¿no? Lo único que queda es Ancash. Entonces puedes irte a Ancash. Entonces ellos se van a Ancash, toman su barco acá en Callao, se dirigen hasta Chimbote. En Chimbote toman el tren que le va a llevar hasta Huaylas, porque el tren llegaba hasta Huaylas en el callejón de Huaylas, ¿no? Pero él había comprado su mapa, ¿no? Un mapa acá en Lima, y en el mapa veía que el pueblo de Huaylas estaba justo en donde terminaba el ferrocarril, pero en realidad no era así. Huaylas estaba más o menos a 7 horas de camino de donde llegaba el tren. Entonces ellos se embarcaron en el tren y en el camino se encuentra con un comerciante del pueblo de Macate, de un pueblo cercano a Huaylas. Ya en Macate se predicó el evangelio al alcalde Amadeo Stewart, quien estaba enfermo y recibió milagrosamente su sanidad en su cuerpo. Posteriormente él abrió la puerta de la municipalidad y en el salón de actos se llevó a cabo el primer culto evangelístico. Y luego él va a Yungay y a Caraz. Entonces allí la primera iglesia de las Asambleas de Dios aparece pues entonces en Caraz, en el callejón de Huaylas, en el departamento de Ancash. Ahora, después de Caraz,
surgen persecuciones, entonces Barker regresa, se viene a Lima para establecer iglesias en Surquillo, en Miraflores y en el Callao. Lo que se queda en Callejón de Huaylas es otros misioneros ya llegados, por ejemplo, toda la familia Erickson. La Alianza Cristiana y Misionera tuvo dos intentos fallidos, uno a finales del siglo XIX y otro a comienzos del siglo XX, para llegar al Perú. Pero finalmente, en 1925, un grupo de misioneros, entre ellos destaca Raymond Clark, tiene el primer servicio público en el Perú, en la zona de Huánuco Pachitea, Tingo María, donde históricamente arranca la Alianza. La Alianza comienza como parte de la visión misionera del fundador de la Alianza, Alberto Benjamín Simpson. En 1897 empieza un movimiento misionero mundial, antes incluso que el avivamiento de la calle Azusa, que es principio del siglo XX. La Alianza trató de entrar, los misioneros de la Alianza, al Perú vía el Brasil por el río Amazonas. Así que se instalaron alrededor de Iquitos. Y en ambas oportunidades, porque iban a predicar no a la ciudad de Iquitos. La visión de la Alianza en aquel entonces, como en la mayoría de las misiones, era la visión romántica de ir a lo último de la tierra, los pequeños poblados, lo más alejados, lo más distantes, lo más lejos. Así que ellos iban a trabajar con comunidades nativas. En ambos casos se frustró la fundación de la Alianza por la persecución y la resistencia violenta de los nativos a los misioneros. Quiero hablar con respeto y con cuidado, pero no ser católico en aquellos tiempos era ser hereje. Y voy a usar las palabras que se usaban. Éramos malditos herejes, así como suenan. Vale decir que el evangélico que llegaba a estas costas en ese tiempo no se encontraba con un ambiente abierto, se encontraba con un ambiente cerrado. Y tuvo que sobreponerse no solamente a la adversidad proverbial, sino a persecución. De eso no se habla. Pero sufrieron persecución, yo no diría tan grave como en otros lugares, pero hubo persecución. Yo no he estado, hablo por referencias, pero fue ¿cómo llamarlo? Un comienzo tormentoso. Pero finalmente, en 1925, un grupo de misioneros, entre ellos destaca Raymond Clark, tiene el primer servicio público en el Perú, en la zona de Huánuco Pachitea, Tingo María, donde históricamente arranca la Alianza. La Iglesia Presbiteriana se establece por la misión de la Iglesia Libre de Escocia, quien envía primeramente al doctor Juan Amacay, pero también a un grupo de misioneros. Entre ellos llega el Calvin Mackay, ¿no? Y él va a Cajamarca. Y justamente en este año, en este mes de julio, se están cumpliendo el centenario de la primera iglesia presbiteriana en el Perú. Luego en Cajamarca llega también una enfermera que hace labores de enfermería y que tiene un reconocimiento de toda la población actualmente, es Sarah McDougall. Sarah McDougall ve desde esa época nacer a muchos hogares cajamarquinos, ¿no? Y es muy reconocida, de manera que hay allí un busto para ella y también una calle que lleva su nombre. En Moyobamba se necesitaba también atención de salud y la Iglesia Libre de Escocia establece una clínica, un hospital evangélico en Moyobamba. Y hay varios doctores, uno de ellos, que los pude conocer, el doctor Lince. Cuando el Estado peruano ya puede poner una posta médica y puede establecer allí un hospital, es que la clínica se cierra. De manera que la obra evangélica no solamente ha estado preocupada por la educación, sino también por la salud.
ataque sufrido ha servido para que las autoridades centrales reaccionen. Se ha detenido a las cabecillas y se ha ordenado a la policía que reprima cualquier ataque al pueblo evangélico. Vamos a predicar incluso en quechua. Nada nos va a detener. La entrega, amor y convicción que Dios ponía en sus siervos para no detenerse nunca, a pesar de la hostilidad y persecución a la que eran sometidos por las equivocadas autoridades religiosas, generó una gran batalla por conseguir una ley de libertad de cultos en 1915 que mejorara las condiciones de la predicación. Serán dos sucesos, el caso Pensotti y el caso Platería, que podríamos conversarlo un poco más adelante, los que le dan un giro al contexto peruano, y a partir de 1920 y de 1915 y luego en la Constitución del año 20 se establece, digamos, la libertad religiosa. En la Ley de Libertad de Cultos, entre comillas, de 1915, decía que las religiones que no eran la Iglesia Católica o la secta, como llamaban, eran toleradas en el país. Esa era la expresión de libertad de aquel entonces, lo máximo, tolerados, aguantados, soportados, mantenidos a raya. Y eso se expresó en la relación entre la Iglesia Católica con las iglesias evangélicas. Por eso que hasta avanzada la década de los 50, tú veías a cura del pueblo yendo a la comisaría, trayendo una delegación de policía para que agarren a palos al colportor que predicaba en la plaza, decomisando las Biblias y prohibiendo su difusión, porque se sentían que toleraban y por lo tanto daban solamente libertad a predicar dentro del templo protestante. Creo fue el 11 de noviembre de 1915 que se dio lo que se llama la libertad de cultos, un título, porque a esos misioneros y a nosotros ya todavía en mi tiempo, porque ya pasaron desde el 14 hasta el 46, han pasado como 30 años, y los años posteriores, cuando yo ya he entrado en el trabajo, nos rompían los techos, piedras, había eternit, o si no, algo hacían para dañarnos, dañar las puertas, cosas así. Y no era solo a la iglesia del Nazareno, por supuesto, era general. Ese ser tolerado ya era un avance con respecto a las anteriores constituciones, definitivo, pero como vemos era muy limitada la libertad, entre comillas, ¿no? No era una libertad, realmente era una libertad muy acotada, ¿no? La historia demuestra que todos los misioneros que fundaban iglesias en el Perú y predicaban el Evangelio de salvación se preocupaban también por dejar muestras concretas de su interés por el bienestar de la población, fundando colegios, postas u hospitales. Entre los primeros colegios fundados por misiones evangélicas en el Perú se encuentran Callao High School y Anglo-Americano del Callao, Academia Inglesa en Tarma, Lima High School, ahora San Andrés, Instituto Andino en Huancayo, Escuela Mixta de Urco en Cusco, Escuela Diego Thompson en Lima, Colegio Americano en Cerro de Pasco, Escuela de Monsefú en Chiclayo, Anglo-Americano de La Victoria, Liceo Anglo-Peruano de Chincha, Inglés de Monjaspata en Cusco, Anglo-Peruano de Lima, Escuela Evangélica de Monsefú, Instituto Norteamericano de Varones y Escuela Anita en Lima. Y junto con misioneros metodistas americanos, llegaron también misioneros escoceses. El caso de Juan Ritchie y Juan Mackay. Juan Ritchie llegó al Perú el año 1906 y trajo consigo la imprenta que editaría las primeras publicaciones evangélicas hechas en nuestro país. Fundó la librería El Inca. Recibió el encargo de coordinar los territorios de trabajo de todas las misiones internacionales que llegaban a nuestra tierra. Encabezó la lucha por la Ley de Libertad de Cultos de 1915, y trabajó muy fuerte por la evangelización en todo el territorio nacional. Tanto Ritchie como Mackay
escribieron en el Mercurio peruano. Cuando Macay llega al Perú, su enfoque en la misión no era un enfoque tradicional, como el de todos los misioneros que arribaban a estas tierras. Él no tenía la idea de plantar iglesias, él no tenía la idea de hacer evangelismo tradicional como en ese tiempo se esperaba, sino por el contrario, el objetivo de Macay era hacer misión a través del impacto en la cultura, a través del impacto en las mentes de los jóvenes. Lima era una ciudad abierta a nuevos pensamientos. Tenía la Universidad San Marcos como la principal casa de estudios, era la Universidad Decana de América, y el pensamiento social era efervescente en Lima. Entonces, Macay encuentra allí un reto grande. Las posibilidades que Macay tenía de hacer misión eran bastante limitadas, pero la creatividad que él tuvo fue un elemento importante. ¿Cuál ha sido y es el impacto que Macay ha tenido en la misión de la Iglesia Evangélica? Me parece que ha sido un impacto grande porque ha mostrado la posibilidad de hacer misión a través del impacto y la influencia en la cultura del lugar hacia donde él se dirige. La actuación de Rishi también es muy relevante. Es decir, don Juan Rishi tenía la visión de que se estableciera una iglesia evangélica peruana. Es decir, que todos los evangélicos pudiéramos dar testimonio del evangelio, pero como una realidad nacional. Y yo creo que él fue el primero en poder impulsar de alguna manera lo que hoy llamamos contextualización, que él pensó y vio las grandes mayorías en los Andes del Perú, de manera que cuando comienza a trabajar el trabajo en Arequipa, no solamente se queda en la parte del litoral, sino va hacia las alturas. Y en muchos lugares de Arequipa hay comunidades enteras hoy que todavía son evangélicas. Macay participaba en un grupo que se reunía en la casa de Víctor Andrés Belaúnde. Él tuvo amistad con hombres que han tenido mucha gravitación en la vida política de nuestro país. Es el caso de Víctor Andrés Belaúnde, de José Carlos Mariátegui y de Víctor Raúl Laya de la Torre. Y yo los animaría a leer El sentido de la vida, El otro Cristo español, para que amemos nuestra cultura, las parábolas que fueron enseñadas en un hermoso libro, Mas yo os digo. Y para introducirse ya en la doctrina cristiana y el amor a la Sagrada Escritura, tenemos el prefacio, la teología cristiana. Entonces yo creo que son libros que nos van a ayudar a comprender más nuestra propia peruanidad, nuestra pertenencia a América Latina, amar nuestra lengua, amar nuestro continente, amar nuestra patria y ver cómo el Evangelio de Cristo no está divorciado de las realidades terrenas. La necesidad de crear un organismo oficial que nos represente a todos y que pueda unificar los esfuerzos de todas las iglesias deja como fruto el CONEP. El concilio se funda en 1940 y ya para el 48 yo no fui precisamente un participante, pero sí uno que estaba atento a ver qué están haciendo y cuál es el interés y la razón por qué estaban reuniéndose. Querían que en el Perú se diera liderazgo, que se vaya creando liderazgo. Entonces han pasado varios años y quedó una comisión encargada de cumplir este cometido. Esa comisión parece, nombrada por misioneros y peruanos, fue interesándose en que haya un cuerpo que los represente, que los una. No han sido pocos años los que pasaron desde allí hasta el 40, han sido muchos años, pero el 40 se concretó ese deseo, ese interés, se satisfizo esa necesidad. Comenzamos trabajando en el Firón Pachitea, en el tercer piso, donde está la librería Linca. Yo fui visitado un día por un misionero holandés que tenía trabajos por el norte, y a través de ellos conseguimos
un donativo que constituyó, diríamos, para pagar el 50% de la adquisición. Luego también, como había un gobierno de las Fuerzas Armadas, hubo más apertura en el contexto de que la Iglesia Católica estaba un poco alejada del gobierno y se nombró un Consejo Nacional de Educación Religiosa. Ahí participé yo como delegado del CONEP. En los años 60, una gran movilización evangelística de todas las iglesias cristianas a nivel nacional impacta la vida de miles de creyentes. Cuando hablamos de evangelismo a fondo, viene a mi mente: el Perú será para Cristo si unidos luchamos por Él, una patria por Dios redimido, y que demuestre el Señor su poder. Por eso ese himno fue el coro lema de ese evangelismo a fondo. Y realmente evangelismo a fondo logró unir a todos los grupos, a todos los sectores de la iglesia aquí en Perú. Nace con la misión latinoamericana, que tenía su sede en San José de Costa Rica. Había células de oración en tantos lugares que eran como las entendemos, pequeñas comunidades de creyentes para su comunión, pero más con carácter evangelístico. Y esto dio ocasión a que la iglesia llegara a lugares donde no había llegado antes. En todo el Perú se celebraron cultos en las iglesias, se celebraron campañas locales, se celebraron campañas distritales, campañas regionales, y se terminó con una campaña nacional que fuimos, según unos, como 150.000 que desfilamos desde el parque, desde la plaza que se llama Marte, Campo de Marte, hasta la Plaza de Armas. Según otros, éramos como 120.000, yo no sé, pero era algo multitudinario, y la gente se asombraba de que marchábamos sin alzar el puño, sin gritar, sin molestar, y más bien trayendo un espíritu de bondad al pueblo. Fue tremendo eso. El evangelismo a fondo realmente es histórico, está registrado como un mover nacional que impactó nuestro país. Debo decir que antes de evangelismo a fondo, entre las iglesias había un descontento o qué sería, que nos hacía sentirnos unos ajenos a los otros. No reconocíamos que todos éramos el cuerpo de Cristo. Cada uno trataba de llevar de esta iglesia miembros a su iglesia. Y después de evangelismo a fondo, quedó un sentir de que todos formábamos un solo cuerpo. Tal vez no era perfecto el sentir, tal vez no alcanzó el 100%, pero que alcanzó más allá del 80, del 90%. Sí creo, porque hemos venido después entendiéndonos la gente sin esos prejuicios. Muy hermoso. El primer paso después de saber del asesinato. La Iglesia Cristiana Evangélica tuvo un papel importantísimo en la pacificación del país. Si vamos a evangelizar el Perú, hay que comenzar con Lima. Y ahí se gesta Lima al encuentro con Dios. Yo sí creo que en los años 80 hubo un especial y poderoso mover del Espíritu Santo.